Estamos transitando esta segunda ola de COVID-19 con todas las preocupaciones que nos trae y bueno, los números que todos los días nos preocupan, nos asustan, nos dan tanta incertidumbre y tener que cuidarse, ¿no? Pero en el marco de todo esto también no tenemos que olvidarnos del comportamiento y de otras enfermedades respiratorias que son características de esta época, que son típicas de esta época. En este caso vamos a enfocarnos en la bronquiolitis, que es una enfermedad también respiratoria, y para eso vamos a invitar al doctor Matías Marín, a quien le damos la bienvenida, que es especialista en medicina en clínica médica. ¿Cómo estás, doctor? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, bueno, muchísimas gracias por este tiempo. Uno se olvida, viste, de estas enfermedades ya, y en otros años hemos hablado tanto de todas estas enfermedades respiratorias que pareciera que han desaparecido por el COVID, pero no debe ser así. Exactamente. ¿Qué pasa principalmente con los cuadros virales respiratorios estacionales? Es que desde que comenzó el año pasado la pandemia con el COVID, se vio que se han ido desplazando, claro. Han ido viendo menos casos respecto a los años anteriores, y eso se debe justamente a la gran cantidad de cuadros de COVID. Si recuerdan, a lo mejor un poco cuando empezaba la pandemia, uno hacía testeos tanto para COVID como para el influenza, que es el virus de la gripe, y la mayoría terminaba dando COVID. Entonces se priorizó después investigar cada vez que uno veía un paciente, sospechar COVID y no sospechar una gripe anual, claro, porque además nacional, digamos. Se confunden, porque los síntomas son similares. Exactamente. Es muy difícil clínicamente poder darse cuenta solamente con revisar al paciente si es COVID, un resfrío común, gripe o una bronquiolitis en un niño. Claro. Las bronquiolitis son frecuentes en edades más tempranas de la vida, sobre todo antes de los 2 años, y por ahí clínicamente empiezan todas iguales, como si fuera un resfrío común, un cuadro de congestión nasal, fiebre, en los niños pérdida de apetito o llanto, malestar, digamos, y con los días, en la bronquiolitis puntualmente, la diferencia que hay es que después hacen un cuadro de inflamación de los bronquios, de la vía aérea inferior, y eso da otros tipos de síntomas pasado unos días, digamos. Bien. Entonces, inicialmente son todos muy similares y después cada uno tiene algunas características. Y como vos decís... En el caso del... Dale. No, termina y después te pregunto. En el caso de la bronquiolitis, lo que ocurre en los niños es que hacen broncoespasmos, empiezan a inflamar los bronquios y eso da esas sibilancias, ese ruidito que se escucha cuando respiran, que en el adulto es común en las bronquitis, o en el asmático, por ejemplo, pero en los niños la bronquiolitis genera eso, dificultad para respirar y otros síntomas como que dejen de tomar la leche, claro. Que empiecen a respirar con cierta dificultad y se le hunda la pancita, dan otros síntomas, que en el COVID eso, por ejemplo, no es lo habitual. Y como vos dijiste, son similares todas estas enfermedades respiratorias. ¿Las medidas preventivas también son similares? Efectivamente. Para lo que son los cuadros virales respiratorios, siempre las medidas van a ser, sobre todo en esta época de pandemia, el tema de mantener la higiene de manos, de las superficies y el uso de barbijo o tapabocas. Eso es fundamental. Por ahí el tema de la bronquiolitis en los niños, actualmente se estaba viendo que con el nuevo implemento, digamos, de las guarderías, de los jardines, de los colegios, obviamente, por ejemplo, en las bronquiolitis es muy común que sea solamente en esta época del año, entre marzo, abril y mayo-junio, que es la época fría, digamos, son virus muy estacionales y que el resto del año casi que no circulan, entonces aumentan un poquito por ejemplo, la concurrencia de niños en guardería. Claro. Es muy clásico. Que el año pasado no sucedió. Eso, claro, porque se había cerrado todo. Estábamos encerrados todos, así que no había forma. Claro, y se notó esa diferencia. Pero ahora que hay más circulación, porque los niños ahora están yendo a las guarderías, a las escuelas, ¿hay preocupación que haya más casos? En verdad, la preocupación reviste por ahí en el tema de que el posible colapso que hay a nivel sanitario, claro. Que el COVID está ocupando muchísimas camas, como bien sabrán, en Córdoba en general, digamos, y no permite a veces tener la disponibilidad de camas suficiente para las otras patologías como estas que son estacionales, claro. O otros tipos de patologías, llamémosle las cardiovasculares o cualquier otra atención que se requiera. Eso es lo que sucede
actualmente, se suman. El uso del barbijo ayuda también, ¿no? Para todas estas vías. Muchísimo. Porque hasta hemos notado Sí, que, sí. por ejemplo, nos resfriamos menos. Viste que con esto de tener las vías respiratorias cubiertas, eso Sí, colabora. Hay menos casos de cuadros de resfrío, menos cuadros de rinitis alérgica. Mira. Todo lo que es la parte de vía aérea ha ayudado muchísimo el uso del barbijo. Bueno, la parte positiva de todo esto. Doctor, un placer volver a hablar con vos. Muchísimas gracias. Siempre Por favor, es interesante porque es muy claro escucharte y bueno, y la gente, por supuesto, que necesita también saber y quedarse tranquila con todos estos cuadros que por ahí uno no los nombra y no se acuerda, pero hay que también tomar las precauciones. Muchas gracias. Exactamente, hay que seguir cuidándose. Es así. Gracias, doctor. Hasta luego, que tengan un buen día. Igualmente.